La sombra sobre Innsmouth. Quinta parte. Fue una suave lluvia matinal lo que me despertó de mi estupor, en medio de la zanja del ferrocarril atestada de maleza, y cuando me puse en pie con esfuerzo y examiné la carretera, frente a mí, no vi la menor huella o pisada en el barro reciente. El hedor a pescado también había desaparecido. Los tejados en ruinas de Innsmouth y sus torres desplomadas se alzaban grisáceos al sudoeste, pero no atisbé un solo ser vivo en las desoladas marismas que me rodeaban. Mi reloj seguía funcionando y observé que era más de mediodía. La realidad de lo que había sucedido no estaba muy clara en mi mente, pero sentía algo espantoso yaciendo en el fondo. Debía alejarme de la maligna sombra de Innsmouth, de modo que empecé a poner a prueba mis exhaustos poderes de locomoción. A pesar de la debilidad, el hambre, el horror y la desesperación, no tardé en echar a andar. Comencé muy despacio por la enlodada carretera a Rowley. Antes de caer la tarde llegué al pueblo, comí algo y conseguí un atuendo un poco más presentable. Subí al tren a Arkham y al día siguiente hablé largo y tendido con los oficiales gubernamentales de allí, un proceso que volví a repetir en Boston. El resultado principal de esas entrevistas es conocido ya por todos, y preferiría, en aras de la normalidad, no tener más que decir sobre el asunto. A lo mejor esta locura ha terminado por afectarme, pero es posible que un horror más grande o un prodigio más grande esté a punto de desencadenarse. Como es lógico suponer, renuncié al resto de mi planeado viaje. Las diversiones escénicas, arquitectónicas y arqueológicas que había pretendido disfrutar. Tampoco me atreví a contemplar la pieza de joyería extraña que, según se decía, se conservaba en el museo de la Universidad de Miskatonic. No obstante, alargué mi estancia en Arkham recopilando una serie de notas genealógicas que deseaba poseer desde hacía tiempo. Cierto era que se trataba de una serie de datos resumidos y apresurados, pero ya tendría tiempo, después, para ordenarlos y ampliarlos. El conservador de la sociedad histórica de allí, el señor Bell Lapham Peabody, fue muy amable al ayudarme y expresó un interés inusual cuando le dije que era nieto de Lisa Horn, de Arkham, que nació en 1867 y se desposó con James Williamson de Ohio a los 17 años. Parece ser que uno de mis tíos maternos había hecho muchos años atrás una investigación parecida a la mía y que la familia de mi abuela era objeto de cierta curiosidad en la localidad. Según me contó el señor Peabody, se había producido una discusión acerca del matrimonio de su padre, el señor Benjamin Horn, justo después de la guerra civil, dado que la familia de su novia era peculiarmente extraña. Se suponía que dicha novia era una huérfana de los Marsh de New Hampshire, prima de los Marsh de Essex County, pero su educación la había recibido en Francia y sabía muy poco de su propia familia. Un tutor había depositado fondos en un banco de Boston para mantenerla a ella y a su institutriz francesa, pero el nombre de dicho tutor le resultaba desconocido a la gente de Arkham y con el tiempo había desaparecido, de modo que la institutriz asumió su papel por mandato judicial. Aquella institutriz francesa, fallecida hacía ya largo tiempo, era muy taciturna y muchos decían que podía haber contado muchas cosas si hubiera querido, pero lo más extraño de todo era la imposibilidad de encontrar los nombres de los padres de la jovencita, Enoch y Lydia Meserve Marsh, entre los registros conocidos de las familias de New Hampshire. Posiblemente, según sugerían algunos, debía de ser hija natural de algún Marsh importante. Sin duda tenía ojos de Marsh. Lo más sorprendente tuvo lugar tras su temprana muerte, que ocurrió durante el nacimiento de mi abuela, su única hija.
Tras haberme formado ciertas impresiones desagradables conectadas con el nombre de Marsh, no me agradó la noticia de que estuvieran presentes en mi propio árbol familiar, ni tampoco me agradó el comentario del señor Peabody sugiriendo que yo tenía auténtica mirada de Marsh. No obstante, le agradecí los datos, que yo sabía podrían ser muy valiosos, y me dediqué a tomar copiosas notas y listas de documentación en relación a la más conocida familia Horn. De Boston fui directamente a mi hogar en Toledo y luego pasé un mes en Maumee, recuperándome de mi ordalía. En septiembre entré en Oberlin para mi último año y desde entonces hasta el junio siguiente estuve ocupado estudiando y realizando actividades sanas, recordando el horror pasado solo por las ocasionales visitas de los hombres del gobierno en conexión con la campaña que mis ruegos y evidencias habían desatado. A mediados de julio, justo un año después de la experiencia de Innsmouth, pasé una semana con la familia de mi difunta madre, en Cleveland. Al comprobar parte de mis datos genealógicos en las diferentes notas, tradiciones y retazos de material familiar que allí existían, intenté componer un árbol familiar más coherente. No puede decirse que disfrutara de la tarea, pues la atmósfera del hogar de los Williamson siempre me había deprimido. Reinaba allí una cierta vena insana, y mi madre nunca me había animado a visitar a sus parientes cuando era niño, aunque siempre recibió bien a su padre cuando venía a vernos a Toledo. Mi abuela, nacida en Arkham, siempre me había parecido extraña, casi aterradora, y creo que no me sentí apenado cuando desapareció. Yo tenía por entonces 8 años, y según se dijo, ella se dejó llevar por el pesar tras el suicidio de mi tío Douglas, su hijo mayor. Se había disparado en la cabeza tras un breve viaje a Nueva Inglaterra. El mismo viaje, sin duda, en el que había parado a investigar en la Sociedad Histórica de Arkham. Mi tío se había parecido a ella y tampoco me agradó nunca. Había algo en la expresión de los ojos de ambos que parecían no parpadear jamás, que me llenaba de una vaga e incómoda inquietud. Mi madre y el tío Walter no tenían ese aspecto, eran como su padre. Aunque mi pobre y pequeño primo Lawrence, el hijo de Walter, había sido un duplicado casi perfecto de su abuela, antes de que su condición le llevara a ser internado de forma permanente en un sanatorio de Canton. Yo no le había visto en 4 años, pero mi tío sugirió una vez que su estado, tanto físico como mental, era muy malo. Esa preocupación había sido, probablemente, una causa importante en la muerte de su madre, acaecida 2 años atrás. Mi abuelo y su hijo viudo, Walter, vivían solos en la casa de Cleveland, pero el recuerdo de otros tiempos les pesaba como una losa. A mí seguía sin gustarme aquel lugar e intenté terminar mis indagaciones lo más deprisa posible. Los informes y tradiciones de los Williamson me fueron proporcionados en abundancia por mi abuelo, aunque para el material de los Horn tuve que depender de mi tío Walter, que puso a mi disposición el contenido de todos sus archivos, notas, cartas, recortes, testamentos, fotografías y miniaturas. Me encontraba observando las cartas y fotografías de los Horn cuando comencé a sentir una especie de horror ante mis propios ancestros. Como ya he dicho, mi abuela y el tío Douglas siempre me habían incomodado. Ahora, años después de su marcha, observé sus retratos con una mezcla de repulsión y alienación. Al principio no podía comprender el cambio, pero de forma gradual, una horripilante comparación comenzó a abrirse camino por mi mente inconsciente, a pesar del firme propósito consciente de rechazar cualquier idea de ese tipo. Estaba claro que la típica expresión de esas caras sugería ahora algo que antes no había sugerido, algo que me provocaba pánico si osaba pensar en ello abiertamente. Pero la peor conmoción se produjo cuando mi tío me mostró las joyas de los Horn, que se guardaban en una caja fuerte de la ciudad. Algunos de los objetos eran delicados y bastante inspiradores, pero había una caja de piezas viejas y extrañas que se remontaban a la época de mi misteriosa bisabuela, que mi tío se mostró contrario a abrir. Dijo que poseían un diseño muy grotesco, casi repulsivo, y que nunca las había llevado en público, aunque mi abuela solía disfrutar contemplándolas.
Circulaban en torno a ellas vagas leyendas de mala suerte, y la institutriz francesa de mi bisabuela había dicho que no se podían lucir en Nueva Inglaterra, aunque a lo mejor sí que podría ser seguro lucirlas en Europa. Cuando mi tío comenzó a desenvolver poco a poco y con el mayor cuidado aquellos objetos, me previno que no me asustara por la extrañeza e incluso la fealdad de su diseño. Los artistas y arqueólogos que las habían visto decían que se trataba de una artesanía superlativa y exóticamente exquisita, aunque nadie había sido capaz de definir el material exacto en el que estaban labradas o asignarle la menor tradición artística conocida. Había 2 brazaletes, una tiara y una especie de pectoral que mostraba en bajorrelieves una serie de figuras de inconfundible extravagancia. Durante su descripción, yo había reprimido mis emociones lo mejor posible, pero mi rostro debió de traicionar mis crecientes temores. Mi tío pareció preocupado y dejó de desenvolver para estudiar mi semblante. Le hice una seña para que continuara, cosa que hizo de no muy buena gana. Parecía esperar algún tipo de reacción cuando la primera pieza, la tiara, se hizo visible, pero dudo que esperara exactamente la reacción que mostré. Tampoco yo la esperaba, pues aunque creí estar sobre aviso en cuanto a lo que iba a ser esa joya, me desmayé en silencio, justo como había hecho en la zanja del ferrocarril un año antes. A partir de ese día, mi vida ha sido una pesadilla de cavilaciones y de aprensión, y no sé cómo ocultar la espantosa y enloquecedora verdad. Mi bisabuela había sido una Mars de origen desconocido, cuyo esposo vivía en Arkham. ¿Y acaso no había dicho el viejo Zadok que la hija de Obed Mars y su madre monstruosa se habían casado con un hombre de Arkham que no sospechaba nada? ¿No había sugerido el viejo borracho que mis ojos le recordaban a los del capitán Obed? Y después, en Arkham, el conservador había comentado que yo tenía ojos de Mars. ¿Sería Obed Mars mi propio tatarabuelo? En ese caso, ¿quién o qué era mi tatarabuela? Pero a lo mejor todo aquello era solo una locura. Esos ornamentos de color dorado blanquecino podían haber sido comprados a algún marinero de Innsmouth por el padre de mi bisabuela, fuera quien fuera. Y esa mirada en los ojos de mi abuela y de mi tío el suicida podían ser un juego de la mente, una influencia de la sombra sobre Innsmouth que con tal viveza había afectado a mi imaginación. ¿Pero por qué se mató mi tío tras su viaje de investigación a Nueva Inglaterra? Durante más de 2 años luché contra esos pensamientos con un éxito parcial. Mi padre me aseguró una plaza en una empresa de seguros y me enterré en la rutina todo cuanto pude. No obstante, durante el invierno de 1930 comenzaron los sueños. Al principio eran pocos y vagos, pero fueron aumentando su frecuencia y nitidez según pasaban las semanas. Grandes espacios marinos se abrían ante mí y me pareció vagar por entre titánicos pórticos sumergidos, laberintos de paredes ciclópeas cubiertas de algas con grotescos peces como compañeros. Entonces, las otras figuras comenzaron a aparecer, inundándome de un horror innombrable en el momento de despertar. Pero durante los sueños no me horrorizaban en absoluto, porque yo era uno de ellos. Llevaba sus inhumanos aderezos, hollaba sus acuíferos caminos y rezaba monstruosamente en sus malignos templos del fondo del mar. Había mucho que no acertaba a recordar, pero incluso lo poco que recordaba cada mañana sería suficiente para que me tacharan de loco o de genio, si alguna vez osaba contarlo. Sentí como un aterrador influjo pretendía, poco a poco, arrastrarme fuera de la cordura del mundo, de la vida sana, sumergiéndome en innombrables abismos de negrura y alienación, y todo aquel proceso se cobró un precio en mí. Mi salud y apariencia empeoraron de forma paulatina, hasta que finalmente me vi obligado a dejar mi puesto, adoptar la vida recluida de un inválido.
Algún tipo de extraña afección nerviosa me tenía en sus garras y descubrí que en ocasiones ni siquiera era capaz de cerrar los ojos. Fue entonces cuando comencé a estudiarme en el espejo con creciente alarma. Los lentos estragos de la enfermedad no resultan agradables de contemplar, pero en mi caso había algo más sutil y enigmático en el trasfondo. Mi padre pareció notarlo también, pues comenzó a mirarme con curiosidad, casi con miedo. ¿Qué me estaba sucediendo? ¿Podría ser que estuviera empezando a parecerme a mi abuela y a mi tío Douglas? Una noche tuve un sueño aterrador en el que me encontré con mi abuela debajo del mar. Vivía en un palacio fosforescente repleto de terrazas, con jardines y extraños corales leprosos y grotescas eflorescencias braquiadas, y me dio la bienvenida con una calidez que bien podía ser sarcástica. Ella había cambiado, como les sucedía a aquellos que aceptaban el cambio del mar, y me dijo que jamás moriría. En lugar de eso, se había ido al lugar que su hijo muerto había descubierto y había saltado hasta un reino cuyos prodigios, destinados también para él, se habían perdido por haberse pegado un tiro. Ese iba a ser también mi reino, y yo no podría escapar de él. No moriría jamás, sino que viviría allí con aquellos que ya vivían mucho antes de que el hombre caminara sobre la tierra. Conocí también a la que había sido su abuela durante 80.000 años. Ebtilalji había vivido en Yanley y allí había vuelto después de la muerte de Obed Mars. Jinadley no había quedado destruida cuando los hombres de la superficie dispararon a muerte contra el mar. Había quedado dañada, pero no destruida. Los profundos jamás serían destruidos, ni siquiera con la magia paleogénica de los olvidados antiguos, que en ocasiones los anulaban. Por el momento estaban descansando, pero algún día, si los recordaban, volverían a alzarse para buscar el tributo que exigía el gran Cthulhu. Y la próxima vez sería en una ciudad mucho más grande que Innsmouth. Habían planeado extenderse y habían logrado aquello que les ayudaría en la tarea, pero ahora debían esperar una vez más por desencadenar contra ellos la muerte de los hombres de la superficie. Yo debería recibir un castigo, pero no sería muy grande. Aquel fue el sueño en el que contemplé a un Shoggoth por primera vez, y la visión me hizo despertar en un frenesí de alaridos. Esa mañana, el espejo me mostró de forma definitiva que yo había adquirido el aspecto de Innsmouth. Hasta ahora no me he pegado un tiro como hiciera mi tío Douglas. Compré una pistola automática y estuve a punto de dar el paso, pero ciertos sueños me lo impidieron. Los tensos extremos de horror están disminuyendo y me siento extrañamente atraído hacia las desconocidas profundidades del mar en lugar de tenerles miedo. Escucho y hago cosas extrañas mientras duermo y me despierto con una especie de exaltación en lugar de terror. No creo que necesite esperar al cambio completo, como ha hecho la mayoría. Si lo hiciera, probablemente mi padre me internaría en un sanatorio, como a mi pobre primo. En las profundidades me aguarda el más grande esplendor que pueda acertar a imaginar, y no tardaré en ir a buscarlo. Ia Rilie Cthulhu Fatagan. Ia. No voy a pegarme un tiro. No puedo estar hecho para suicidarme. Planearé la fuga de mi primo de ese manicomio de Cantón y juntos viajaremos a las maravillosas sombras de Innsmouth. Nadaremos hasta el imponente arrecife en el mar
y nos zambulliremos a través de negros abismos hasta la ciclopia Inatley de las muchas columnas. Y en esa guarida de los profundos moraremos para siempre jamás, rodeados del prodigio y la gloria. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia terrible y fascinante, ¿no creen? Sí, la sombra sobre Innsmouth. Ya era hora. Una de nuestras ficciones más trabajosas y tentaculares, que nos causó varias pérdidas masivas de cordura. Esperamos haber estado a la altura en cualquier caso. No en vano, también es uno de los relatos más extensos y conocidos de Lovecraft, y uno de los más destacados y controvertidos de su narrativa. Pues a lo largo y ancho de los numerosos estudios y opiniones que se han vertido sobre la obra del escritor más famoso de Providence, encontraremos todo tipo de interpretaciones y sugerencias sobre lo que se esconde tras las sombras pestilentes de Innsmouth. Podríamos decir que también es uno de los relatos que mejor representan las virtudes y defectos de su obra primigenia. En ella se evidencia la densidad de su estilo, pero también la fascinante complejidad de sus atmósferas. Amado por muchos, detestado por otros. En Innsmouth tampoco faltan las diversas interpretaciones sobre las rancias paranoias habituales del autor, su racismo, su clasismo y, en general, como él mismo reconoció en alguna de sus cartas, las visiones neuróticas de un mundo que consideraba hostil y degradado por los avatares de la modernidad, y que en su vida adulta terminaron de quebrarlo psicológicamente. Pero en este punto citaremos a la maestra Ursula K. Le Guin. Ella siempre nos recordaba que en la literatura de ficción los escritores no pueden ni deben ser simplemente contestadores automáticos. No tienen un mensaje que transmitir que después sencillamente se convierte en un relato o novela. Si así fuera, quizás debieran tan solo escribir un ensayo. Y Lovecraft estaba muy lejos de ser un escritor motivado por el mensaje. Muy al contrario, su obsesión estaba en las atmósferas. Quería escribir como Poe o Dunsany, aunque él solo se veía como una parodia de los maestros. Pero en el proceso de su empeño narrativo,
en los tránsitos que se operan de manera inconsciente en la lectura de sus textos. Toda la responsabilidad de su horror se deja en manos del atormentado lector, que decide si entra o no en su universo primigenio. En eso reside el éxito que sigue cosechando el horror cósmico en varias generaciones por todo el mundo. Sin duda, hay algo en Lovecraft que no parece pertenecer a esta realidad. Y es que sí, cuando escuchamos hablar del horror lovecraftiano, muchos pensarán enseguida en los mitos de Cthulhu. Puede que incluso en su ciclo del sueño o su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, donde el propio Lovecraft nos dice: en una buena historia del género debe existir una atmósfera de terror inexplicable y desalentadora, reflejo de fuerzas externas y desconocidas. Y debe haber un indicio, expresado con la seriedad y la solemnidad propias de su tema, de esa terrible concepción del cerebro humano, una maligna y particular suspensión o derrota de las leyes de la naturaleza, nuestra única salvaguardia contra los asaltos del caos y los demonios del espacio inexplorado. Por tanto, debemos juzgar la ficción extraña no por la intención del autor o por la simple mecánica de su trama, sino por el nivel emocional que alcanza en su punto más álgido. La única prueba de lo verdaderamente extraño es simplemente esta: si consigue despertar en el lector la profunda sensación de terror y cercanía con las esferas y poderes de lo desconocido. Una sutil actitud de escucha reverencial, como si se esperara el batir de unas alas negras o el rasguño de formas y entidades procedentes de los límites del universo conocido. Siempre tan dicharachero este Lovecraft. El erudito e investigador S.T. Joshi, por su parte, considerado por muchos como el mayor experto vivo sobre la obra del autor de Providence, afirmó en una de sus entrevistas que Lovecraft fue sin duda uno de los constructores de mundos más importantes de la ficción imaginativa. Quizás no se le reconoce lo suficiente porque, a diferencia de Lord Dunsany, Tolkien, Mervyn Peake y otros, el mundo que construyó no era un reino de pura fantasía, sino una versión meticulosamente realizada de un mundo objetivamente real, pero sutilmente distorsionado para dar cabida a lo extraño. Es evidente que en la última década de su vida, a partir de la llamada Cthulhu, sus relatos se mueven en un paisaje esencialmente idéntico. Una Nueva Inglaterra imaginaria cuya variada topografía, que abarca desde la naturaleza salvaje de Vermont hasta las ciudades históricamente ricas de Providence y Boston, pasando por pueblos ficticios como Arkham e Innsmouth, y su profundidad histórica, los convierten en focos ideales para la intrusión de lo extraño. Como resultado, estos relatos se convierten en algo más que la suma de sus partes, conectados como están por una compleja serie de referencias cruzadas que les permiten formar parte de una larga antología o una saga. Lovecraft se nutrió de la prosa rica y texturizada, algunos dirían extravagante, de Edgar Allan Poe y de escritores posteriores de prosa densa como Lord Dunsany y Arthur Machen. Naturalmente sintió que este tipo de prosa era ideal para crear atmósferas extrañas. Los acontecimientos extraños
son difíciles de transmitir en una prosa austera y escueta, y pocos autores de este tipo, con la excepción quizás de M.R. James, lo han logrado. Lovecraft era un maestro del lenguaje en prosa. No solo poseía un vocabulario prodigioso, sino que era sumamente hábil en la organización de las palabras, oraciones y pasajes completos, de tal manera que transmitían un impacto inmensamente poderoso en el lector. No sería del todo justo decir que esa prosa densa ha sido abandonada hoy en día. Escritores como Ramsay Campbell, Caitlin R. Kiernan y Laird Barron, si bien no imitaron en absoluto la prosa de Lovecraft, desarrollaron sus propios estilos distintivos, que son de todo menos sobrios o esquemáticos. Escritores menos conocidos, como Jonathan Thomas y Michael Arnovitz, también poseen prosas maravillosamente musicales. En el ámbito específico lovecraftiano, W. H. Puckmayr es un luminoso poeta en prosa, cuyas historias y viñetas habrían suscitado la admiración del propio Lovecraft. La voz del escritor de Providence tiene una personalidad muy específica, hasta el punto de que muchos de sus lectores podrían identificarlo tan solo leyendo un pequeño fragmento. Sus conceptos y lenguaje eran a menudo desenfrenados y en ocasiones algo discordantes. Las tramas e imágenes que evocan sus textos son algo exageradas en comparación con la escritura sobrenatural de su época, pero al estar expresadas en una prosa tan magníficamente evocadora, distan mucho de ser crudas y amateurs. Hay quienes pondrán en duda la calidad de su prosa, pero está claro que Lovecraft buscaba una especie de efecto de encantamiento en la escritura, producido tanto por el lenguaje como por los incidentes. En ocasiones, esto requería imágenes intensas de terror manifiesto. Se cuidaba de crear una adecuada acumulación emocional hasta llegar a las escenas culminantes. En La llamada de Cthulhu, por ejemplo, la aparición del gran soñador al final de la historia se prepara mediante una crónica larga y detallada, en la que primero vemos solo una imagen de Cthulhu, tallada en un bajorrelieve, y luego escuchamos historias sobre la naturaleza de la entidad a través de una serie de interlocutores. Tras toda esta preparación, el lector está listo para ver a Cthulhu en persona. Sí, no podemos olvidar que Lovecraft fue un niño increíblemente precoz y ya escribía prosa y verso a los 6 años. En sus primeros años de adolescencia lo hacía prolíficamente, pero el no conseguir graduarse en la escuela secundaria supuso un golpe tremendo en sus planes de vida. Se refugió en sí mismo como una especie de eremita. Nunca superó la perspectiva de no poder ganarse la vida con la profesión que había elegido. Le habría gustado convertirse en profesor de astronomía, pero no pudo ser. Aunque es evidente que se inspiró en facetas de su propia vida para la elaboración de su obra, todos los escritores lo hacen al fin y al cabo. La existencia de miles de cartas de Lovecraft deja meridianamente claro cómo casi todos los incidentes de su vida, así como muchos de los libros que leyó, influyeron en su escritura creativa, aunque a veces de forma distorsionada. S.T. Joshi continúa diciéndonos que no ve cómo los escritores pueden evitar inspirarse en sus propias experiencias, incluso si escriben obras de naturaleza extraña o fantástica. Si desean que su obra sea auténtica y convincente, suelen beber de sus propios miedos, emociones y experiencias. Lovecraft sentía una gran necesidad de escribir ficción extraña, y sentía que la ficción extraña, al menos la que existía durante los siglos anteriores, tenía muchas limitaciones en cuanto a su alcance imaginativo y verosimilitud a la luz de los avances de la ciencia moderna. Él buscaba superar esos límites. De esta manera, desarrolló un nuevo tipo de relato extraño que se basaba en la ciencia para evocar el horror no solo de los vampiros o los hombres lobo convencionales, sino del vasto cosmos más allá de nuestros sentidos y comprensión. Así,
logró una unión entre la ficción extraña y el nuevo género de la ciencia ficción. Como ya adelantábamos, muchas y bien distintas opiniones despierta la literatura del maestro, y tras la lectura del siempre conciliador S.T. Joshi, podemos considerar que Lovecraft ocupa una posición preeminente como creador de universos en la literatura de fantasía, horror y ciencia ficción del siglo XX, e incluso en la literatura universal, pues ha configurado en parte el estereotipo de muchos de los escritores y escritoras que ofrendaban sus relatos a las publicaciones pulp. Pero tampoco podemos olvidar que la importancia en la evolución de estas narrativas pasó desapercibida durante mucho tiempo para la academia, que no se tomaba demasiado en serio estas publicaciones. Fueron sus primeros lectores, como casi siempre, los que finalmente le otorgaron una posición privilegiada dentro de la industria. Por desgracia, Lovecraft no llegó a vivir el éxito internacional de sus publicaciones. Alcanzó sin duda el reconocimiento de muchos de sus colegas y su firma era apreciada en ciertos círculos, pero nada comparable a lo que ocurriría después de su muerte. Y aunque no pudo evitar la fama espectral que se había granjeado, este homenaje primigenio a uno de sus relatos más conocidos no estaría completo sin incluir el testimonio de su amigo y corresponsal, el también escritor Edgar Hoffman Price, que nos cuenta lo siguiente. Cuando conocí a Lovecraft por primera vez, estaba algo tenso, por las historias que había escuchado sobre él, a saber, que era un puritano insoportablemente recto, y que uno tenía que cuidar su habla y especialmente evitar cualquier referencia a la bebida o hábitos que él consideraba viciosos. Pero después de un momento supe que no se trataba de un ghoul ni de un moralista, sino de una persona amigable y humana, a pesar de que parecía un diccionario animado. No era pomposo ni pretencioso, al contrario, simplemente tenía la habilidad de usar la dicción formal y académica para el comentario más casual. No habíamos caminado una cuadra antes de darme cuenta de que ninguna otra forma de hablar podría ser realmente natural para Lovecraft. Si hubiera usado locuciones menos forzadas y si hubiera acostumbrado a hablar como lo hacían otros, eso habría sido una afectación. De repente, la extrañeza se desvaneció. Era como si lo conociera y me agradara desde hacía mucho tiempo. Era bueno estar en su estimulante compañía, agradable y refrescante. Una persona sólida y siempre humana. Y, por cierto, un modelo no forzado. Nunca antes había conocido a alguien así, y sabía que ni siquiera existía una personalidad remotamente similar. Como una cuestión de cortesía, había escondido unas 5 cajas de cerveza casera. Esto fue en 1932, y un barril de vino de pasas. Su gusto por el café simplificó el problema del refrigerio. En lugar de gusto debería decir pasión. Bebió taza tras taza, y yo hice una olla tras otra. En cada taza removió 4 cucharadas colmadas de azúcar. Durante 28 horas consecutivas, durante las cuales charlamos a un ritmo vertiginoso, bebió café. Y durante esas 28 horas entró parte de la multitud del Vieux Carré. Gente que estaba seguro de que él consideraría lascivas, obscenas y estúpidas. Subieron alegremente y con botellas. Desviar este ultraje, como temía que él lo considerara, habría sido incómodo, y en cierto sentido un menosprecio más que una señal de consideración hacia mi invitado de honor. También temía que en el mejor de los casos la multitud resultara aburrida para una persona de los gustos y antecedentes de Lovecraft, sino ofensiva. Por la forma en que resultó, mis escrúpulos tácitos fueron una injusticia para el hombre. No solo recibió a los visitantes con una buena fraternidad y cordialidad, que contradecía todos los informes que había escuchado sobre su intolerancia en algunos aspectos, sino que los conocía a más de la mitad. Y cuando tomó la palabra,
escucharon a este extraño, este único, este libresco, pedante puritano de Providence. Mantuvo su atención desde el principio. Su seguridad y aplomo me alivió y deleitó. Era bastante consciente de sí mismo. No se comportó de ninguna manera conforme a mi primera impresión. Temía que se pusiera nervioso y ansioso al encontrarse con extraños. Pero sucedió todo lo contrario. Bueno, amigos, pues si habéis llegado hasta aquí, solo podemos estar agradecidos por vuestro aguante ante las invocaciones primigenias del maestro. Y aunque ya no podáis evitar la pérdida masiva de cordura cada vez que paséis cerca de algún pueblecito pesquero, al contemplar el poder de la mar océana, os veréis tentados por el deseo de saber qué se oculta en la inmensidad de sus abismos, más allá de la última frontera sumergida, donde aguarda en su abismo durmiente el gran soñador submarino. Mientras tanto, recordad que podéis escucharnos a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.com. No podemos irnos sin agradecer esta vez, más que nunca, a todos nuestros mecenas, los apoyos que durante todo este tiempo nos habéis brindado, permitiendo la financiación de este audiolibro con nuestros propios medios. Al maestro Javier Prado por sus maravillosas ilustraciones, a Javier Jiménez Barco por la sublime traducción, a Costas de Carcosa y críptica editorial, a Fran Fernández y Alba Aur por sus alquimias visuales, a Miguel Garrido de Vega, Regino García, Jesús García y Mario Cibreiro, y a todos los que hacéis posible que este humilde podcast siga adelante. Si queréis formar parte de nuestro culto tentacular y contribuir a que ficcionemos otros grandes textos del horror cósmico y la literatura extraña, no dudéis en visitar nuestro perfil de iVoox y pulsar sobre el botón de apoyar. Quién sabe, quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada. Desde noviembre nocturno.